Nunca he tenido problemas para ensuciarme las manos. Me criaron para creer que la perseverancia es su propia gloria. Hay que arreglar lo que está roto. Mantienes la cabeza baja, llegas temprano y te quedas hasta tarde si hace falta. Grasa bajo las uñas, vaqueros manchados de aceite, el dolor sordo en la parte baja de la espalda después de un turno de 12 horas, no eran solo riesgos laborales. Eran una prueba de la vida. Mi vida. Me llamo Miles Harper. Tengo 34 años. Soy copropietario de Harper y Romero Autoworks y he estado haciendo llaves inglesas desde que tenía edad, suficiente para alcanzar el bloque del motor. Mi taller no es lujoso, pero es sólido. Lo construí desde cero con Luis Romero, mi mejor amigo, desde que ambos estábamos sin Blanca y sin dinero a los 22 años. Superamos temporadas bajas, amenazas de caseros, escasez de piezas y, literalmente, un incendio de motor. Sigo en pie. Lo que no vi venir, para lo que ninguna llave dinamométrica ni correa de distribución pudo prepararme, fue la lenta decadencia que se apoderó de mi matrimonio. Jocelyn solía estar orgullosa de lo que hice. O al menos, eso me decía. Ella traía la comida al taller cuando empezamos a salir. Se sentaba en el capó de un Corolla polvoriento y comía mientras yo trabajaba. Solía sonreír cuando me veía cubierto de mugre. Dijo que me hacía parecer real. Creo que eso fue lo que la atrajo al principio. Yo era real. Sin filtros. Sin una vida cuidada. Solo un hombre que creó cosas. Pero en algún momento, eso dejó de ser suficiente. Al principio, fue sutil. Dejó de invitarme a sus eventos de trabajo. Demasiado alto, dijo. Hay demasiados abogados, lo odiarías. No discutí. Luego fue la ropa. ¿Tienes que usar esas botas para todos lados? Y luego, mejor no hables tanto de la tienda en el brunch, cariño. Cada vez, asentía. Comprometido. ¿No es así como se supone que es el amor? Ella quería zapatos de diseñador, así que trabajaba los fines de semana. Quería un apartamento más grande, más cerca de su oficina en el centro, así que pedí un segundo préstamo y firmé otra deuda. Ella quería una vida diferente, y me convencí de que yo era parte de ese sueño, solo la base, el pilar. Pensé que el amor implicaba sacrificio. Que si daba lo suficiente, con el tiempo alcanzaría el éxito que ella anhelaba. Pero no veía las señales. O quizá las ignoraba. Llegaba tarde a casa, con las manos enrojecidas por el calor de la soldadura, y ella estaba en el sofá con algún libro nuevo de superación personal o viajes de lujo, sin apenas levantar la vista. Deberíamos ir a la costa amalfitana, dijo una vez. Me reí, pensando que bromeaba. No era cierto. Su sonrisa se desvaneció. De verdad que no sueñas en grande, ¿verdad? Debería haber preguntado entonces. Debería haber terminado ese silencio entre nosotros. Pero no lo hice. Simplemente trabajé más duro. El garaje se convirtió en mi zona segura, el único lugar donde no sentía que tuviera que dar explicaciones. Mi tripulación me respetaba. Luis siempre me apoyó. Y los motores no mentían. Si algo estaba roto, se notaba. Y si lo arreglabas, funcionaba. Sencillo. Honestamente. A diferencia de lo que Jocelyn y yo nos habíamos convertido. La pista final llegó el día que la escuché hablando por teléfono en nuestra cocina. Había llegado temprano a casa con comida para llevar, su restaurante tailandés favorito. No me oyó entrar. Su voz era baja pero cortante, mordisqueando las palabras como si estuviera rumiando la decepción. No, no viene a eventos. Es mecánico. No, como uno de verdad. Cambios de aceite, carburadores, ese tipo de cosas. Sí, lo sé. No dije nada. Salí del pasillo sin hacer ruido y dejé la comida en el mostrador. Esa fue la noche que me quedé hasta tarde en la tienda sin motivo. Simplemente me quedé allí sentado, limpiando un juego de llaves de vaso que ya estaba limpio. No era cuestión de orgullo. Era cuestión de lugar. En algún momento, dejé de ser su pareja y me convertí en su incomodidad. Algo que ella eliminó de las conversaciones. Un personaje que relegó a un segundo plano cuando se encendió la luz.
Pero lo que más dolió no fue su condescendencia. Fue que lo dejé pasar. Me encogí para encajar en su mundo, minando mi dignidad poco a poco, pensando que si era lo suficientemente paciente, comprensivo y callado, con el tiempo volvería a verme. No lo hizo. Y eso me lleva de vuelta a la tienda. Las paredes huelen a aceite de motor y pintura vieja. Y el suelo siempre tiene una mancha que no se quita. Pero es mío. Cada centímetro de este lugar es fruto del esfuerzo. Tengo clientes que confían en mí, amigos que me valoran y herramientas que nunca me juzgan por lo que he visto ni por cómo hablo. Así que cuando Jocelyn dejó de besarme para despedirme por la mañana, la besé de todos modos. Cuando dejó de llamar al mediodía solo para decirme que me quería, la llamé de todos modos. Cuando dejó de darme las gracias, le dije que era bienvenida. Cada vez. Porque seguía creyendo en nosotros. Incluso cuando ella no. Pero ahora empiezo a creer en algo más. En mí. Se acercaba su cumpleaños. El gran 35. Lo recordé porque lo marcó con un círculo rojo en el calendario de pared hace 3 meses, aunque todo lo demás en el apartamento funcionaba con alertas de Google y aplicaciones sincronizadas. Este año no hay excusas, dijo con una sonrisa burlona. Es un hito. Lo tomé como una pista. Diablos, luz verde. Empecé a planear con tiempo. Busqué lugares en azoteas que se ajustaran a su gusto, elegantes pero no demasiado ruidosos, de lujo pero sin ser agobiantes. Negocié con una empresa de catering que le sirvieron su lubina escalfada en rosa favorita, esa de la que no paraba de hablar después de ese brunch con influencers al que fue. Programé catas, revisé los temas de decoración y firmé la reserva de una pared de champán con un saxofonista en vivo. Todo estaba pensado para sorprenderla. Un regalo para decirle, te veo, te sigo eligiendo, incluso cuando no miras atrás. Pero una semana antes del evento, llegó tarde a casa. Dejó su bolso junto a la puerta, se quitó esos tacones que costaron más que una de mis reparaciones de motor y dijo, con naturalidad, como si estuviera pidiendo comida para llevar, que no viniera a la fiesta. Me quedé allí, paralizada, a medio camino en mi tableta, donde había estado finalizando la factura de la terraza. ¿Qué? Ni siquiera me miró a los ojos. Simplemente se sirvió una copa de vino blanco y dijo, son sobre todo gente del trabajo. No encajarías. Ese golpe fue más fuerte que cualquier otro que haya recibido. Y he recibido varios, cuando las peleas aún eran en estacionamientos en lugar de salas de juntas. Tragué saliva con fuerza, esperando haber oído mal. ¿Te avergüenzas de mí? No respondió. Tampoco lo negó. Simplemente subió el volumen de su teléfono y entró al dormitorio como si la conversación hubiera terminado. Me quedé allí, en la cocina, con la luz de las luces bajo los armarios reflejando mi reflejo en la puerta del microondas. Ojos cansados, manchas de aceite aún en las arrugas de las manos y una mirada de incredulidad en el rostro. Yo era su marido. Su compañera. Pero de repente yo era, ¿qué? ¿Un accesorio que no combinaba con el atuendo? Dormí en la tienda esa noche. Luis no hizo preguntas cuando me vio en la sala de descanso a la mañana siguiente, sosteniendo una taza de café quemado como si contuviera respuestas. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. Mentí. Estaba ocupado con los planes del cumpleaños. Aún así, seguí adelante con todo. Lo pagué todo. Terminé de contar a los invitados. Confirmé la entrega de sus rosas favoritas y dejé un colgante de diamantes hecho a medida en el tocador con una tarjeta que decía, a la mujer a la que le di todo, feliz cumpleaños. Ni siquiera sé si lo llevaba. Lo hice porque pensaba que el amor se trata de demostrarse una y otra vez, incluso cuando el marcador es desigual. Creí que tal vez, solo tal vez, si ella veía lo que había hecho, si se daba cuenta del trabajo, el cuidado, la intención, algo cambiaría. Pero me equivoqué. Otra vez. La mañana de su cumpleaños, se vistió como si fuera una alfombra roja. Aretes de oro, coleta alta, ese vestido verde esmeralda que, según ella, la hacía sentir como una reina. La felicité, por supuesto. Dijo gracias como si le hablara a un conductor de Uber. Y luego se fue. Sin beso. No, ojalá vinieras.
Ni siquiera un hasta luego. Me senté solo en el apartamento, el silencio era tan denso que me sentía como una segunda piel. Intenté distraerme, pero revisé algunos envíos de piezas. Reorganicé mentalmente la pared de herramientas e incluso vi medio partido en silencio. Pero mis ojos seguían desviándose hacia el reloj. 7 de la tarde, 8 de la tarde, 9 de la noche. No llamó. No me envió ningún mensaje. Así que hice algo inesperado, abrí Instagram. Casi nunca revisaba las redes sociales. Nunca tenía tiempo. Pero esta noche, necesitaba ver algo. Cualquier cosa. Fue entonces cuando lo vi. Una historia de Tessa, la mejor amiga de Jocelyn. Una panorámica de la azotea, luces brillantes, gente riendo, chocando copas. Y justo ahí, en el centro del encuadre, Arden Blake. Su ex. El remendador. El hombre que ella juró que era historia antigua. El que siempre me miraba como si hubiera dejado rastros de grasa en sus pisos de mármol. Estaba de pie junto a ella, con la mano en la parte baja de su espalda, como si perteneciera a ese lugar. No parpadeé. Solo miré la pantalla como si fuera la escena de un crimen. Fotograma tras foto mostraba sonrisas, trajes de diseñador, alegría cuidada. De esas que te hacen sentir como un extraño incluso pagando la entrada. No sentí celos. Me sentí borrado. La historia de la vida de Jocelyn se reescribía en tiempo real, y yo no era solo un personaje secundario, era la escena cinemática. El hombre tras el telón, financiando la fantasía, pero nunca invitado al escenario. Entonces Tessa publicó un comentario: ¡qué noche! Estoy muy orgullosa de ti, J. Te mereces lo mejor. Me recosté en el viejo sillón reclinable de cuero, ese que ella odiaba porque desentonaba con la estética. Recorrí el apartamento con la mirada. Todo, elegido personalmente por ella y pagado por mí. La vista, la alfombra, las lámparas importadas. Su trono. ¿Y yo? Yo era el mecánico que escondió. Cerré la aplicación y dejé el teléfono lentamente. Sentí calor en las palmas. No por rabia, sino por determinación. Algo cambió esa noche, no solo en cómo la veía, sino en cómo me veía a mí mismo. Había pasado años pensando que hacía lo correcto al encogerme, al ablandarme, al absorber cada golpe con una sonrisa cansada. Pero no se puede arreglar un matrimonio con una llave inglesa. No se puede afinar el amor si ya se le cambió el motor por algo más llamativo. Esa noche no lloré. No bebí. No grité. Me subí a mi camioneta, conduje hasta el taller y abrí las puertas del garaje como si fuera cualquier otra noche. Porque esta vida que construí con mis manos era real. Ella podía tener una vista del horizonte, pero yo tenía algo mejor. Una visión clara de la verdad. Fue la historia de Instagram de Tessa la que inclinó la balanza. Ni el pastel. Ni el vestido. Ni siquiera la sonrisa presumida y ensayada de Jocelyn. Era un clip de 5 segundos, borroso y sobreexpuesto, con subtítulos, solo para la élite, con una remezcla pop y demasiado bajo. Hizo una panorámica de la azotea, luces de neón, figuras esculpidas, vasos alzados y, finalmente, con un enfoque perfecto, él. Arden Blake. Allí estaba, alto, elegante, sin rastro de sudor ni duda, riendo con la mano en la espalda de Jocelyn. Parecían cómodos. Demasiado cómodos. Esa facilidad practicada entre ellos no era nueva. Tenía historia. Y la risa de Jocelyn, suave, serena, familiar, era el tipo de risa que sueltas cuando estás cerca de alguien que ya sabe dónde están todas tus cicatrices y decide tocarlas de todos modos. Se acercó durante la historia y le susurró algo al oído. Ella rió, rozando su solapa con la mano como si fuera el regalo que llevaba abriendo. En ese momento dejé de mirar. Dejé el teléfono en el banco de trabajo, el metal estaba frío contra mis palmas. No me moví por un rato. Solo me quedé mirando la vieja llave inglesa a mi lado. Oxidado, todavía útil, todavía sólido. Como yo. No sabía por qué me sorprendió. Arden siempre había rondado la vida de Jocelyn como una marca de agua que nunca borraba. Ella lo llamaba mentor, pero su nombre surgía con demasiada frecuencia,
con demasiada nostalgia. Sus mensajes sonaban en su teléfono a medianoche. Una vez pregunté por ellos y me respondió con una risa cansada. No tengas envidia. Arden es inofensivo. ¿Cierto? No era inofensivo. Estaba curado. ¿Limpio? Lo contrario de mí. Su colonia olía a dinero viejo. Sus dientes podían vender seguros o seducir, según la ocasión. Arden Blake pertenecía al mundo al que Jocelyn se dirigía. Rápido, caro y cuidadosamente filtrado. La comprensión no fue por celos. Fue por dolor. Porque esa noche lo vi con claridad. No me estaba invitando a su mundo. Me estaba eliminando de él. La fiesta no era para amigos. No era para la familia. Era una actuación. Y me había elegido como padrino, no como esposo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Tessa, entre todos. Eres tan buena persona por tu comprensión. No todos tienen la seguridad suficiente para dejar que su pareja brille. Casi me río. ¿Entiendes? Ni siquiera me habían consultado. No me pidieron que me quedara al margen. Me despidieron. Me eliminaron discretamente de la narrativa, como una errata en un correo electrónico pulido. Me quedé allí, en el garaje, con el olor a aceite quemado y acero impregnando el aire, y de repente todo se quedó en silencio. Demasiado silencio. Este era mi santuario. Mi tienda. Mi verdad. El lugar donde la gente traía cosas rotas y se quedaba con algo entero. Y fuera de este espacio, la mujer que amaba, no, la mujer que creía amar, reescribía nuestra historia frente a invitados que bebían champán y ángulos de cámara cuidadosamente seleccionados, y se esperaba que yo aplaudiera desde las sombras. Mis pulgares se cernían sobre el teléfono. Podría haberle respondido a Tessa. Podría haberle enviado algo breve y mordaz. ¿Pero qué sentido tenía? A Jocelyn no le importaba cómo me sentía. No, la verdad es que no. Si lo hubiera hecho, no habría invitado a Arden. No me habría excluido de la mesa que preparé. Fui a mi oficina, me senté detrás del escritorio, que aún tenía manchas de guantes con grafito, y abrí el cajón. Dentro había un sobre pequeño. Nuestra foto de boda. Lo guardé porque una parte de mí aún creía en la pareja congelada en esa foto. Jocelyn reía, salvaje y sincera, con un vestido de verano y grasa en el brazo por el cambio de aceite sorpresa con el que intentó ayudarme. Yo estaba radiante, cubierto de mugre, orgulloso como un demonio. Miré esa versión de nosotros y susurré, ¿dónde demonios te has metido? Quizás llevaba un buen rato divagando. Quizás yo también, solo que en dirección contraria. Guardé la foto y cogí los recibos, los del local, los del catering y los del decorador. Había detallado cada centavo. Jocelyn nunca preguntó cómo se pagó ni de dónde salió el dinero. Simplemente dio por sentado que aparecería, como siempre. Yo lo hice aparecer. Yo. El hombre al que ni siquiera dejó acercarse al bar en su cumpleaños. Pero eso es lo que pasa con la gente que esconde su mecánica. Se olvidan de que construimos los motores bajo sus castillos. Y si dejamos de mantenerlo, todo se estanca. Me recosté en la silla y dejé que el peso se asentara. No quería venganza. Ni siquiera quería disculpas. Quería claridad. Y ahora la tenía. No solo había organizado una fiesta sin mí. Creó un mundo donde yo era la vergüenza. Un mundo donde Arden recibía una invitación y yo pagaba la cuenta. Cerré la carpeta de recibos y miré el reloj. Era casi medianoche. La fiesta probablemente estaba llegando a su fin. Jocelyn estaría radiante de atención, eufórica por los elogios, achispada por el Dom Perignon. Arden podría seguir allí, inclinándose, susurrando promesas. ¿Pero yo? Estaba completamente despierta. Concentrado. Claro. Tomé mis llaves. Arranqué la camioneta. No estaba planeando una escena. Estaba planeando una línea en la arena. No planeé ir. Lo juro. Me dije a mí mismo que lo dejara pasar, que me mantuviera en mi camino.
Pero el silencio que un hombre puede tragarse tiene un límite antes de que se convierta en algo más fuerte que la rabia, algo claro e innegable. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba dejar de fingir que no sabía lo que ya sabía. Así que me presenté. Sin invitación. Sin previo aviso. Solo yo, con una camisa limpia, vaqueros negros y unas botas que seguían oliendo a aceite de motor por mucho que las fregara. Aparqué 2 manzanas más allá y caminé. El edificio brillaba contra el horizonte, todo cristal y detalles dorados, como si fuera demasiado caro incluso para quienes trabajaban allí. No me detuve en recepción. Simplemente subí en ascensor directo a la azotea como si perteneciera allí. Y, en cierto modo, así era. Yo lo pagué. ¿No? Las puertas del ascensor se abrieron con risas y luz. La música fluía por el espacio como un perfume, jazz lento envuelto en un ritmo moderno. Las velas titilaban en los bordes del balcón. Las guirnaldas de luces centelleaban en lo alto como constelaciones seleccionadas por Pinterest. Todos lucían elegantes. Zapatos relucientes. Trajes planchados. Vestidos con aberturas que podrían cortar el cristal. Y allí, en el centro, como si el aire le perteneciera, Jocelyn. Estaba deslumbrante. Eso sí que lo reconozco. Un vestido verde esmeralda que se ceñía a cada curva, pendientes de oro que se mecían como si aplaudieran cada palabra. Volví a reír, como siempre últimamente. Pero esta vez, se detuvo en seco. Ella me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través de la multitud. Enderezó la espalda y apretó la mandíbula. Apartó la mirada y luego volvió a mirarme como si yo fuera un fantasma que no respetaba su horario de ronda. Caminó rápido, con los tacones resonando como disparos contra el suelo pulido. Cuando llegó a mi lado, no sonrió. No me abrazó. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Solo siseó entre dientes. ¿Qué haces aquí? Mantuve las manos en los bolsillos. Mi voz serena. Yo pagué por esto, dije, señalando el lugar. Pensé en ver qué había comprado. Su boca se torció, pero no por culpa. Por cálculo. Observó la sala con la mirada, vio a Arden observando desde la esquina, vio las cámaras de los teléfonos, los testigos cuidadosamente seleccionados. Y entonces se rió. Fuerte. Obligado. Como si solo fuera un tío borracho que se coló en la fiesta. Egoísta avaricioso, dijo con la voz cargada de veneno. ¿No podías dejarme tener una noche contigo? La miré de verdad. Y solo vi una actuación. La mujer con la que me casé ya no estaba. Quizás no había estado por un tiempo. ¿Te di todas las noches? Dije en voz baja. Simplemente dejaste de aparecer. Y entonces sucedió. Ella agarró el pastel. Terciopelo blanco. Adorno dorado. Pedido personalizado. 5 niveles de estatus y de dulzura. No dudó. Ni se inmutó. Simplemente levantó la capa superior de su pedestal como si estuviera hecha para este momento y me la estampó en la cara. Estaba frío. Dulce. Olía a almendras y a traición. Se oyeron jadeos en el tejado. A alguien se le cayó un vaso. No pude ver mucho. El glaseado difuminaba los bordes de todo. Pero lo oí. ¿La risa? No solo de ella. No solo de Arden. De todos. Me limpié el glaseado de los ojos, con calma, despacio. Sin estallidos. Sin gritos. Me pasé la palma de la mano por la mejilla. Miré a la multitud, algunos sorprendidos, otros entretenidos, ninguno inocente. Supongo que no estoy en mi estilo, dije en voz baja. Jocelyn sonrió con sorna, triunfante, como si solo quisiera algo. ¿Te estás avergonzando? No, dije. Llevas meses haciendo eso. Apenas me estoy poniendo al día. Me di la vuelta y me marché. Así, sin más. Sin drama. Sin una última palabra. Solo el sonido de mis botas sobre el mármol y su silencio atónito detrás de mí. Al llegar al ascensor, miré hacia atrás una vez.
Estaba paralizada, con migas de pastel en los dedos, y su sonrisa a punto de quebrarse. Arden seguía mirando. Pero no a ella. A mí. Entré al ascensor, me limpié la cara por última vez y me miré fijamente en las paredes cromadas. Me veía ridículo. Pero nunca me había sentido tan lúcido. La humillación es solo temporal. ¿Pero la dignidad? Esa permanece cuando todo lo demás se derrumba. Conduje a casa con las ventanillas bajadas, dejando que el aire frío me quemara la piel y secara el escarchado que no había limpiado. La ciudad latía a mi alrededor, indiferente a mi dolor, y por una vez, agradecí la distancia. De vuelta en el apartamento, el vestido que no quería que viera seguía colgado en la puerta del armario. Lo miré, preguntándome cuántas mentiras lo habrían forjado. No dormí esa noche. Solo me senté a la mesa de la cocina, con los recibos desplegados frente a mí. El pastel. El lugar. La decoración. La música. El silencio. Todo tenía un precio. Pero yo tenía las facturas. Y tenía derecho a decidir qué venía después. Lo que pasa con ser subestimado es que la gente asume que no prestas atención. Creen que el hombre de atrás, el que tiene los nudillos grasientos y pocas palabras en la boca, es solo un detalle en su historia. Pero la utilería no lleva libros de cuentas. La utilería no deja rastros de papel. Y desde luego que no son dueños de la caja fuerte. Esa mañana, no me desperté enfadado. Me desperté preparado. El apartamento estaba en silencio. Silencioso como la escena de un crimen. El aire olía a perfume de cumpleaños y glaseado podrido. Me quedé en la sala, mirando el montón de recibos, facturas impresas y contratos que había sacado del cajón de mis archivos la noche anterior. Jocelyn había pasado la noche en un hotel, sin duda intentando contarle su versión de la historia a cualquier amiga que aún creyera que ella era la persona equivocada. Lo que no sabía, lo que nunca preguntó, era que todas las tarjetas de crédito vinculadas a esa persona estaban a mi nombre. No a su nombre. ¿Mío? ¿El local de la azotea? Reservado bajo Harper y Romero Auto Works Corporate. ¿El champán? Pagado a través de mi proveedor, facturado como entretenimiento para clientes. El catering, la iluminación, el generador de emergencia en caso de apagón. Todo reservado por mí, firmado por mí, garantizado con la misma línea de crédito que usé para mantener nuestro negocio a flote durante la temporada baja. Creyó que estaba organizando una fiesta. Pero en realidad, acababa de recibir una factura. Y ahora yo estaba cobrando. Llamé a Luis. Contestó antes del segundo timbre. ¿Estás bien?, dije. Estoy listo. Cierra todo lo relacionado con su nombre. Congélalo. Tarjetas, cuentas, cargos recurrentes. No lo dudó. ¿Listo? A Luis nunca le cayó bien Jocelyn. Nunca lo dijo directamente, pero yo lo sabía. Me vio sacrificar demasiado, haber ido demasiado lejos, haber cubierto demasiados descubiertos, sonrió para las fotos y olvidó agradecer al hombre tras la cortina. Caminé hacia el pequeño armario del pasillo, donde Jocelyn guardaba viejos archivos de impuestos, cargadores de teléfono obsoletos y lo que creía que era correspondencia privada. Dentro, bajo una pila de carpetas vacías, estaba la caja fuerte negra ignífuga que había comprado después de nuestro primer robo en el apartamento. Nunca lo tocó, decía que era feo y voluminoso. Dentro estaban las cosas de verdad, las que importaban. El contrato de arrendamiento del apartamento, con solo mi nombre en el título. El contrato de arrendamiento del coche, registrado a nombre de mi empresa, donde yo figuraba como conductor principal y ella como conductor secundario. El contrato de compraventa del colgante personalizado, del que probablemente ni siquiera se había percatado. Y el contrato de servicios del lugar del cumpleaños, con la cláusula que no había leído, donde todos los servicios estaban sujetos a la discreción del propietario en caso de impago. Sonreí, pequeña y agudamente. La verdad era que Jocelyn nunca preguntó cómo vivíamos tan bien con mi sueldo. Nunca se preguntó cómo el coche se mantenía con gasolina, cómo la nevera se mantenía llena, cómo su historial crediticio no bajaba ni siquiera después de gastar al máximo las tarjetas en zapatos de diseñador. Hice que todo funcionara. Hice malabarismos con los márgenes del negocio y el alquiler, conseguí trabajos extra para cubrir los gastos.
Nunca se lo eché en cara. Porque así es como me veía el amor, una provisión silenciosa. Pero el silencio tiene un plazo de caducidad. Guardé los papeles en una carpeta y escribí un mensaje rápido al encargado del local. Cancelar todos los servicios restantes asociados con el hashtag del evento JH35. Según la cláusula 4b del contrato, como pagador principal, solicito la suspensión inmediata del servicio debido a cargos no reembolsados. Miles Harper. Enviado. Luego me recosté en la silla, crucé los brazos y esperé. No tardé mucho. Media hora después, mi teléfono falló. Louise. El gerente lo confirmó. Salgamos en 10. Me reí entre dientes. No porque quisiera venganza. No se trataba de venganza. Se trataba de pausar. Porque a veces, la única manera de que alguien te escuche es apagar la música a mitad de canción. Me lo imaginé. Jocelyn haciendo girar una copa de champán, Arden presumiendo de fondos de cobertura, Tessa grabando una historia. De repente, la oscuridad. Silencio. Confusión. Y luego el personal, uno a uno, saliendo, con los hombros tensos y la mirada evadiendo la confrontación. Porque eso es lo que significa un contrato. Sin servicio, sin partes. La imaginé sacando su tarjeta, pasándola con una sonrisa forzada. Rechazada. Probando otra. Rechazó de nuevo. Quizás Arden intervino entonces e intentó salvar el programa. Pero la gente como Arden no tiene el peso que pretende. Muestran tarjetas con límites que nunca leen. Y los límites siempre aparecen en los peores momentos. Esa imagen, ese lento desenlace de su momento escogido, no me trajo alegría. Me devolvió el equilibrio. Me convirtió en un espectáculo. Me tiró un pastel en la cara delante de todos. Me reí como si yo fuera el chiste. Lo único que hice fue desenchufar la mentira. El resto se desveló solo. Para cuando llegué a casa, ya habían empezado las llamadas perdidas. Al principio, 17. Luego, 32. Para cuando me puse ropa limpia y me senté a tomar una cerveza fría, marcaba 83. A los 187, dejé de contar. No dejó ningún mensaje de voz. Nunca lo hizo. A Jocelyn le gustaba que su ira se escuchara en vivo. Pero esta noche, tuvo que aguantarla en silencio. ¿Y yo? Tenía paz. Tenía mis pruebas. Tenía todos los recibos. Me quedé al otro lado de la calle, aparcado lo suficientemente atrás como para observar sin que me vieran. La azotea seguía iluminada, titilando con suaves tonos dorados y azules como el resplandor de un anuncio de perfume de lujo. La fiesta de Jocelyn estaba en su apogeo. Podía ver las siluetas de la gente mezclándose en la orilla, con copas de champán en mano y la cabeza echada hacia atrás en una risa artificial. Para cualquier otra persona, parecía la perfección. Pero yo sabía lo que estaba a punto de suceder. Porque tenía el poder de cancelarlo. El gerente del local lo había confirmado. Si la factura no se procesaba, los servicios se suspenderían. Cada luz. Cada canción. Cada plato de comida que sigue sirviéndose. Había firmado el contrato maestro. Había financiado el espectáculo. Y ahora, había elegido el momento en que todo se volvería oscuro. Me apoyé en el capó de mi camioneta, con los brazos cruzados, observando cómo las luces de la azotea se apagaban una a una. Empezó con las lámparas de araña del interior. Luego, las guirnaldas de luces se atenuaron, chisporrotearon y desaparecieron como luciérnagas moribundas. Los murmullos resonaron entre los invitados. La gente giró la cabeza. Imaginé la tensión aumentando, miradas confusas, celulares sacados para preguntar si había servicio, algunas risas nerviosas. Entonces los altavoces se apagaron. No hubo música. Solo silencio. Silencio. Por primera vez esa noche. Los camareros dejaron de moverse. Los camareros con bandejas miraban a su alrededor como si esperaran instrucciones de alguien con autoridad. Pero Jocelyn no era esa persona. Nunca lo fue. Fue entonces cuando apareció el gerente. Justo a tiempo. Portapapeles en mano,
chaqueta abotonada, voz profesional y serena. No pude oír lo que dijo, pero lo intuí. Vi la rigidez en su postura. La precisión con la que movía los labios. Señaló la barra. Luego la consola de iluminación. Luego a Jocelyn. La sala reaccionó como un globo que se desinfla. Los invitados se removieron incómodos. Algunos buscaron sus abrigos. Otros sacaron sus teléfonos para pedir transporte. La azotea, que antes brillaba como una constelación, ahora era solo una sombra contra el horizonte. La vi. Jocelyn. En el centro de todo, paralizada. Su boca se movía con rapidez. Casi podía ver el pánico bajo su postura perfecta. Buscó su bolso y sacó una tarjeta. Lo pasé por la tableta que sostenía el gerente. Lo rechacé. Sonreí. No es una sonrisa cruel. Solo una silenciosa. El tipo de sonrisa que surge cuando la justicia finalmente llama a la puerta. Probó con otra tarjeta. Y con otra. Nada. Su rostro, iluminado solo por la luz ambiental de la ciudad, se arrugó de una forma que no había visto en años. No por tristeza, sino por incredulidad. Como si el mundo hubiera dejado de girar a su alrededor. No necesitaba oír lo que venía después. Podía imaginarlo perfectamente. Arden probablemente dio un paso al frente, intentando hacerse el héroe. Probablemente mostró esa tarjeta de platino de la que estaba tan orgulloso. Pero lo que Jocelyn no comprendió, lo que ninguno de los dos comprendió, fue que no se trataba solo de dinero. Se trataba de control. Esa tarjeta no cubriría las comisiones por servicio ya canceladas. El gerente no anularía un contrato firmado solo porque Arden le mostró una sonrisa encantadora. Apuesto a que el límite de Arden no fue suficiente. La multitud se redujo rápidamente. A los ricos no les gustan las molestias. Les habían prometido opulencia, no pausas incómodas ni errores al deslizar el dedo. Y una vez que las fotos se detuvieron, la música se desvaneció y las luces se apagaron, ellos también. Observé cómo la maquinaria social se desmoronaba a cámara lenta. Una copa de champán a la vez. Algunos invitados se marcharon con un gesto cortés de la cabeza. Otros ni se molestaron. Tessa, siempre leal hasta la médula, rondaba a Jocelyn, hablándole en voz baja y rápida. Intentando darle un giro, sin duda. Intentando rescatar los restos de una noche que se suponía elevaría a Jocelyn a una posición social más alta. Pero no hay salvación cuando el andamiaje ya se ha derrumbado. La vi sacar su teléfono. Probablemente para llamarme. La pantalla brilló contra su mejilla. La miró fijamente. Llamó. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Otra vez. Vi cómo se iluminaba la pantalla en la camioneta. Una y otra vez. Como si intentara deshacer lo que ya había hecho. Pero no puedes deshacer un pastel. No puedes deshacerte de lanzárselo a la cara. No puedes borrar la risa que siguió. No puedes humillar a un hombre y esperar que siga construyendo la vida que tú tienes. Para cuando salí de mi estacionamiento, la azotea estaba casi vacía. Algunos rezagados se quedaron, probablemente inseguros de si había terminado o si formaban parte de algún extraño intermedio. Pero se acabó. No solo la fiesta. Todo. Conducía despacio. Sin música. Solo el zumbido de los neumáticos y los pensamientos acumulándose tras mis costillas. Mi teléfono vibró de nuevo, resonando en la consola. Lo puse boca abajo. No me interesaba leer la versión de la verdad que Jocelyn estaba componiendo entre lágrimas. Para cuando entré al garaje de Harper y Romero, me sentía limpio de nuevo. No en el cuerpo, pues aún olía a pastel de cumpleaños y gasolina, sino en el alma. Luis estaba allí, barriendo el suelo como si fuera una noche cualquiera. Levantó la vista y asintió. Vio los vídeos, dijo. Alguien lo transmitió todo en vivo antes de que se cortara. Ya lo están publicando en línea. No me inmuté. Que lo dejen. Tiró la escoba a un lado y se acercó. ¿Quieres hablar? No, dije. Quiero trabajar. Y eso fue lo que hicimos. Ya ves. Aceite.
Motores que no mentían. Porque mientras sus luces se apagaban, las mías apenas arrancaban. Al amanecer, Internet ya había tomado partido. Y por primera vez en mucho tiempo, eligieron el mío. Todo empezó con un vídeo filtrado. Alguien había grabado el momento en que Jocelyn me estrelló el pastel en la cara. Un ángulo de primera fila, en alta resolución y con audio. Se oía la risa. Su voz, aguda y petulante, egoísta y codiciosa. Mi silencio. Mi tranquilo refugio. Y así, sin más, el programa que intentaba controlar se le escapó de las manos. Ni siquiera sabía que se había vuelto viral hasta que Luis me lanzó su teléfono esa mañana. Quizás quieras ver esto, dijo, levantando una ceja. Estaba en todas las plataformas, Instagram Reels, TikTok, incluso Reddit. Un subtítulo aparecía en un clip. Un hombre paga la fiesta de cumpleaños de su esposa. Lo humillan. Mira lo que hace después. Le di al play. Ahí estaba yo, con la mandíbula cubierta de glaseado, inmóvil en medio de una tormenta de risas falsas y luces intermitentes. No dije nada. No grité. Solo me sequé la cara, asentí y me fui. Los comentarios inundaron el vídeo. Tiene más dignidad que nadie. Imagina morder la mano que literalmente pagó tu fiesta. Por eso algunos dejan de ser amables. Ella lanzó el pastel, pero él se alejó con su poder. Siguió adelante. Miles de ellos. No sonreí. No exactamente. Pero sentí que algo se asentaba en mí, como un cerrojo cerrándose. Durante mucho tiempo, sentí que hablaba al vacío. Como si todo lo que hacía fuera invisible hasta que fallaba. Pero ahora, el mundo lo había visto. No solo lo que ella hizo, sino lo que yo no hice. No grité. No tomé represalias. Me mantuve firme y dejé que la verdad hiciera lo que siempre hace, abriéndose paso entre el ruido. Jocelyn, por supuesto, reaccionó exactamente como esperaba. Se conectó a Internet. Su historia de Instagram se publicó antes del mediodía. Pantalla negra. Texto blanco. Música dramática zumbando bajo sus palabras cuidadosamente elegidas. Arruinó mi cumpleaños. Me avergonzó delante de mis amigos. No sé cómo alguien puede ser tan vengativo por un pastel. Luego vinieron las fotos seleccionadas. Una foto del pastel antes de arruinarse. Una foto de grupo antes de que se apagaran las luces. Una imagen borrosa de mí, de espaldas, caminando hacia el ascensor. Me pintó como alguien amargado, inestable y celoso de su éxito. Pero la gente no se lo creyó. Porque para entonces, se había publicado otro vídeo. Uno de los proveedores de catering, aparentemente filmando entre bastidores, publicó un clip del momento en que se apagaron las luces y el gerente se acercó a anunciar el cierre. Otro clip mostraba a Arden buscando a tientas su billetera mientras los invitados susurraban, ¿no era prepago? Y luego, para colmo, alguien grabó a Jocelyn llamándome a mí, menos que a Tessa, quien no se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido durante una transmisión en vivo. El público se volcó enseguida. Sus contratos con influencers empezaron a desmoronarse. Vi cómo una marca se distanciaba públicamente de ella. Otra borró todas las fotos en las que los había etiquetado. Una de sus publicaciones patrocinadas de cuidado de la piel tenía los comentarios desactivados al mediodía. Me quedé callado. Dejé que sus publicaciones se acumularan. Dejé que su historia se enredara. Deja que el mundo haga lo que mejor sabe hacer, idiota. ¿Por qué lo hicieron? Los detectives de Internet buscaron recibos, encontraron el listado del lugar, compararon mi cuenta comercial y encontraron las fechas de las transacciones que coincidían con el cronograma de planificación de la fiesta. Lo reconstruyeron como si fuera una novela de misterio y no moví un dedo. Todos los hilos conducían a la misma conclusión. Ella mordió al hombre que financiaba la fantasía. Arden dejó de llamar. Lo supe porque vi que publicó un tuit vago 2 días después. Los hombres siempre se van cuando se desactivan los comentarios. Tessa intentó defenderla. No sabes lo que pasa a puerta cerrada. Pero alguien respondió, sí, lo sabemos. Ella lo grabó. No estaba celebrando. Esto no era alegría.
Era justicia. Frío y silencioso. Mantuve la cabeza gacha, concentrado en el trabajo. Luis y yo teníamos clientes en fila. El rumor había generado nuevos clientes. La gente quería cambios de aceite del tipo que se había dado un festín y se había marchado como un jefe. No lo aproveché. No publiqué. No moneticé el momento. No fui yo. Dejé que la verdad hablara. Y luego volví a hacer lo de siempre. Arreglando lo que está roto. Pero algo seguía roto, la idea de control de Jocelyn. Me volvió a escribir esa noche. Su cuarto mensaje esa semana. Estás dejando que desconocidos arruinen mi reputación. Lo leí y volví a bloquear el teléfono. No hubo respuesta. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no le debía nada. ¿Ese silencio que una vez forzó entre nosotros? Yo había aprendido a usarlo. Y ahora era ella quien debía ocuparlo. Había convertido su imagen en un arma. Había convertido la verdad en un arma. ¿Y la diferencia? La suya se quebró. La mía resistió. La primera vez que entré en ese apartamento después de la fiesta, ya no me sentía como en casa. Hacía mucho tiempo que no. Pero ahora, parecía una sala de exposiciones. Como si todo lo que contenía fuera un préstamo de un catálogo que no había elegido. Los muebles eran fríos. Demasiado blancos para habitarlos. Los marcos de los espejos brillaban con ese oro desalmado, propio de una tienda departamental. En el aire, ya no se percibía el pecado de la historia compartida. Solo perfume y puentes quemados. No me quité las botas. Fui directo al dormitorio con un sobremanila bajo el brazo. El mismo que Luis y yo habíamos pasado la noche preparando. Dentro estaban los formularios de separación de bienes, escritos no con rabia, sino con precisión. No quería venganza. Quería claridad. Cierre. Una línea dibujada con tinta legal que decía, aquí terminas tú y aquí empiezo yo. Ella no estaba en casa. Lo cual estuvo bien. No quería otro monólogo sobre cómo le había arruinado la vida al no dejarla terminar su actuación sin interrupciones. No necesitaba que me acusaran otra vez de no ser más evolucionada ni menos emocional. Al parecer, un pastel en la cara no contaba como emotivo. Apagar las luces en respuesta sí. Dejé el sobre con cuidado sobre la encimera de la cocina. Encima, puse una nota manuscrita. Devuelve todos los artículos que no te pertenecen legalmente. Tienes 48 horas. Eso fue todo. ¿Sin cumplidos? Sin amenazas. Nada de nostalgia disfrazada de dulzura. Solo instrucciones. Justas. Revisé el apartamento una última vez antes de irme. Había demasiados fantasmas y abrigos de diseñador en ese lugar. No quería ni una sola parte de él. Ni el sofá que insistió en comprar en una tienda carísima del Soho. Ni la mesa de centro de cristal que me cortó la espinilla durante la mudanza. Ni las cortinas de terciopelo que nunca bloqueaban la luz del sol, por mucho que costaran. Solo quería lo mío. La foto de mi abuela, apoyada contra una pila de libros en un estante polvoriento. Mi vieja caja de herramientas, oxidándose silenciosamente en el armario del pasillo. Un cuaderno de cuero descolorido donde una vez tracé el futuro de Harper y Romero en el reverso de facturas y servilletas. Me los llevé y dejé los espejos. Cuando regresé 49 horas después, encontré el armario medio vacío. El sobre había desaparecido. La encimera de la cocina estaba tan limpia que parecía que nunca había tensión. Algunos de sus vestidos seguían colgados, como fantasmas de seda que se negaban a marcharse. Su perfume aún flotaba en el aire, pero su intensidad ya no me dolía. Simplemente olía a algo caducado. No me esperó. Ya se había ido otra vez, probablemente escondida en casa de su hermana o con alguna amiga que aún creyera su versión de la historia. Revisé el dormitorio. La caja fuerte del armario estaba vacía. Me quedé con lo que importaba. Solo tenía que cumplir las condiciones. A juzgar por lo que se había perdido, prácticamente lo había logrado. Pero no todo. Faltaba el colgante de diamantes que le regalé. No es que lo quisiera de vuelta, pero decía algo.
Había cogido el símbolo y dejado la sustancia. Regresé a la sala y recogí lo último que aún no había tocado. Una pequeña caja gris debajo de la mesa de centro. Dentro había facturas viejas, velas a medio usar, recibos de compras que nunca supe que existían y unas gafas de sol que, según ella, había perdido en Miami. Es curioso cómo las cosas resurgen cuando sale la verdad. Tiré todo menos un papelito, una vieja cita garabateada en el reverso de un ticket de tintorería. Mi letra. Lo que construyes con amor, nadie debería usarlo como disfraz. No recordaba haberlo escrito. Pero me impactó más de lo que esperaba. Lo doblé y lo guardé en mi billetera. Antes de irme, hice un último repaso. Apagué las luces. Armarios abiertos. Una especie de inventario de lo que decidió conservar y lo que decidió olvidar. Conservó los espejos. Las cosas que la reflejaban. Y mantuve la base. Las cosas que me sostenían. De vuelta en el garaje, Louise ya me había reservado un rincón de la oficina. La foto de mi abuela se alzaba orgullosa en el estante sobre nuestro libro de contabilidad. Mi caja de herramientas se deslizaba con facilidad debajo del escritorio. Y en la pared, la primera factura de la fiesta, enmarcada como una reliquia. Terraza en la azotea. Depósito pagado en su totalidad. Señor Harper. No era amargura. Era prueba. Prueba de que siempre había estado presente. De que había dado, y cuando más importaba, me había marchado con algo intacto. Mi columna vertebral. Esa noche me quedé hasta tarde en el taller. Pulí un carburador. Ajusté la correa del alternador. Cosas que podía arreglar. Cosas que, a diferencia de mi matrimonio, tenían sentido si se manejaban con cuidado. Jocelyn nunca envió un mensaje para confirmar el papeleo. No, gracias. No, lo entiendo. No hay ninguna disculpa entre líneas. Pero claro, ella nunca creyó en los cierres. Creía en finales que le convenían. Y este no. La disculpa nunca llegó. No esperaba rosas ni lágrimas, pero pensé que tal vez, solo tal vez, habría una frase. Una sola línea. Algo que sonaba a rendición de cuentas. Pero solo recibí un mensaje 3 días después de entregar los papeles. Exageraste. Lo hiciste feo. Eso fue todo. Sin saludo. Sin puntuación. Sin reconocimiento de que me humilló delante de 50 desconocidos y un internet que nunca olvida. Solo esas 7 palabras, escritas como un veredicto. Me había tirado un pastel en la cara y esperaba que después barriera el suelo, sonriendo. Me quedé mirando el mensaje, con el pulgar sobre la pantalla. Pensé en responder. De verdad que sí. Durante unos 5 segundos, pensé en escribir todo lo que nunca le había dicho, como le di años, como pagué con tiempo que nunca recuperaré, como la amé incluso cuando era imposible amarla. Pero entonces me di cuenta de algo. No se arrepintió porque no creía estar equivocada. En el mundo de Jocelyn, la percepción era la verdad, y la cámara solo captaba lo que ella permitía. Pero esta vez, el lente lo captó todo. Sin filtros. Sin ediciones. Solo su mano aplastándome un pastel de $700 en la cara, y el sonido de su risa mientras el glaseado me goteaba por la barbilla. Pero de alguna manera, lo hice feo. No le respondí. Ni siquiera la bloqueé. Acabo de dejar el mensaje ahí, suspendido en el purgatorio digital. Que vea la confirmación de lectura. Que lo medite. 2 días después, su padre llamó. Gregory. El mismo hombre que una vez me miró a los ojos desde el otro lado de su mesa en el asador y dijo, un hombre solo vale lo que vale su historial crediticio y sus gemelos. Nunca le había caído bien. Lo dijo con un apretón de manos demasiado firme para ser respetuoso. Jocelyn solía bromear al respecto. No te preocupes, tú también odiabas a mi anterior novio. ¿Pero esta llamada? No era para bromas. Respondí solo porque me ganó la curiosidad. Miles, dijo con voz entrecortada, como si llamara desde un búnker de golf. Me enteré de la situación. ¿Cuál?, pregunté. La fiesta. Las consecuencias. La angustia de Jocelyn.
Casi me reí. ¿Angustia? Estaba angustiada porque el mundo por fin veía la versión de ella con la que había vivido en privado durante años. Estaba angustiada porque el espejo se rompió. Avergonzaste a nuestra familia, dijo. Así, sin más. Sin más preámbulos. Me apoyé en el mostrador de la oficina, mirando la factura enmarcada en la pared. No, señor, dije con calma. Tu familia ya no me avergüenza. Se hizo el silencio al otro lado. Me imaginé su cara, roja de furia contenida, probablemente murmurando la palabra, audacia, como si fuera un idioma extranjero que no tenía derecho a hablar. Entonces colgué. No me devolvió la llamada. Ese fue el último puente que quemé, ¿y en serio? Se sintió bien. ¿Limpio? Porque había pasado años intentando ser aceptado por gente que nunca me había conocido. Nunca iba a tener el encanto que admiraban, nunca iba a usar los trajes que creían que significaban éxito. Pero tenía algo más. Algo que no podían fingir. Consistencia. Ese fin de semana, volví al antiguo barrio donde Jocelyn y yo vivimos cuando estábamos recién casados. El alquiler era barato. Las tuberías vibraban en invierno. La calefacción necesitaba una limpieza a fondo cada 2 semanas. Pero era nuestro. Pequeño. Defectuoso. De verdad. Aparqué frente a nuestro antiguo apartamento y me quedé allí, con el motor al ralentí. Ese apartamento había visto risas de verdad. Por las noches nos quedábamos despiertos hasta tarde comiendo pizza en el suelo, viendo telerrealidad y fingiendo que no nos ahogábamos en facturas. Jocelyn solía acurrucarse a mi lado y decirme, aunque lo perdamos todo, nos tenemos el uno al otro. Resulta que no estaba preparada para una pérdida que no se pudiera compensar con disculpas y zapatos nuevos. Me quedé en la camioneta unos 20 minutos y luego me marché sin bajarme. No necesité entrar. Los recuerdos me bastaban. El contraste fue suficiente. Antes creía que su silencio era un castigo. Ahora sé que es un escudo. No se disculpó porque disculparse significaba admitir que se había equivocado, y Jocelyn no creía en equivocarse. Creía en ser venerada. Pero yo ya no quería arrodillarme. De vuelta en el taller, me metí de lleno en el trabajo. Louise y yo conseguimos un nuevo contrato con una empresa de grúas local, y el negocio empezó a prosperar. Contratamos a otro chico a tiempo parcial, Reggie, de 19 años, con ganas de aprender y que ya era mejor con los diagnósticos que yo a su edad. Le di mi viejo juego de llaves inglesas y le dije que lo tratara mejor que yo a mi matrimonio. Se rió. Yo no. Ese lunes por la mañana, llegó un paquete a la tienda. No esperaba nada. Louise firmó y me lo entregó. Una caja pequeña, sin remitente. La abrí con cuidado. Dentro estaba el colgante. El de diamantes que le regalé a Jocelyn por su cumpleaños. Sin nota. Sin explicación. Solo el colgante, guardado en la misma caja de terciopelo que puse sobre su tocador hace semanas. Lo miré un buen rato. Luego volví a taparlo, fui a la oficina y lo dejé en el cajón junto a la factura. No porque lo quisiera, sino porque quería el recordatorio. Hay cosas que no vuelven porque pertenecen. Vuelven porque nunca encajaron del todo. Algunos creen que el silencio es vacío. ¿Qué significa soledad o derrota? Pero en mi mundo, el silencio significa espacio. Significa paz. Significa que por fin puedo oírme pensar. El taller abre a las 7 de la mañana, pero siempre llego a las 6. Ahora es como un ritual. Abro la puerta principal, enciendo las luces y aspiro la familiar mezcla de aceite de motor, goma y metal. Es el pecado de la honestidad. Cosas que funcionan, o no. No hay término medio. Antes venía aquí para escapar de un matrimonio. Ahora vengo porque es donde me siento más plena. Nos expandimos hace 2 meses. Harper y Romero ahora tiene una segunda sucursal en la Quinta Avenida. Luis la administra, y nos reunimos los domingos para comparar números, saludar a los vendedores y, a veces, simplemente sentarnos en la tienda con refrescos fríos, hablando de cualquier cosa menos de las mujeres que amábamos. Crecer no fue solo un negocio. Fue una terapia.
La tienda original, la de la E torcida, el letrero de neón y la puerta abollada que aún no hemos arreglado. Es mía. Completamente. Casi todas las mañanas hay silencio. Solo se oye el zumbido de la cafetera y el suave crujido ocasional del estante metálico al asentarse. Y luego, sobre las 6:30, llega Reggie con sus bebidas energéticas y esa libreta abollada en la que siempre anota las especificaciones de par. Buenos días, jefe, dice, subiéndose el mono. Buenos días, asiento. El Honda Civic también está en la bahía. La transmisión falla. Sonríe. A ver si me tiene miedo. Ese niño me recuerda a mí, hambre, manos callosas, y esperanza escondida bajo el sarcasmo. Me cae bien. No me trata como si fuera menos por tener una llave inglesa en lugar de una corbata. No me arrepiento de cómo sucedieron las cosas. Eso no significa que a veces no sienta el peso. Sí. A veces, tarde por la noche, cuando estoy en el banco de trabajo puliendo una llave de tubo solo para mantenerme ocupado, me veo reflejado en la caja de herramientas y me pregunto qué habría pasado si Jocelyn me hubiera visto de verdad. No al reparador. No el proveedor. Yo. Pero ese pensamiento pasa. Como una nube. Ya no tiene cabida aquí. El último mensaje que envió llegó hace 2 semanas. Extraño lo que teníamos. Ojalá hubieras dicho algo antes. No respondí. Porque había dicho algo. Cada turno extra. Cada préstamo que pedí. Todas las noches le frotaba los pies mientras se desahogaba sobre el trabajo. Sacrifiqué cada parte de mi orgullo para financiar la vida que creía merecer. Lo dije todo con esas acciones. Simplemente no me escuchaba. Y no iba a empezar a hablar ahora, solo porque por fin se había dado cuenta del silencio que había dejado atrás. A la hora del almuerzo, hago mi descanso como todos los viernes. Allá atrás, cerca de los viejos bidones de aceite. El sol da en la grava justo al mediodía y calienta el aire sin quemarlo. Abro un sándwich de casa, le doy mordiscos despacio y veo cómo el mundo nos ignora. Eso es lo mejor. Aquí somos invisibles. No somos influencers ni artistas, solo personas que hacen un trabajo que la mayoría finge que no existe hasta que su coche no arranca. Esa simplicidad tiene su propio poder. Dentro de la oficina, las paredes siguen vacías, salvo por 2 cosas. Una foto enmarcada de mi abuela, sentada frente a su jardín, con el sol en los ojos y una postura orgullosa. Me crió bien. Me enseñó que tu nombre importa más que tu sueldo, y que no necesitas aplausos para hacer lo correcto. ¿El otro? Ese recibo enmarcado. Alquiler de azotea. Pagado en su totalidad. M. Harper. Lo guardé no por el dinero, sino por el mensaje. Esa noche, Jocelyn intentó convertirme en el chiste. Pero me fui limpio. ¿Y ese recibo? Prueba de que financié su momento. Y el mío también. Porque fue el momento en que finalmente me elegí. Algunos clientes me reconocen ahora. No muchos, solo unos pocos. Entrecierran los ojos y luego sonríen como si estuvieran creando un vídeo viral con el hombre que tienen enfrente. Eres el chico del cumpleaños, ¿verdad?, me preguntó una mujer la semana pasada. Asentí. Sí, era yo. Bien por ti, dijo. Lo llevaste mejor que la mayoría. Lo agradecí. Pero lo que más agradecí fue cuando abrió la cajuela y dijo, bueno, mi alineación está desalineada. ¿Puedes echarle un vistazo? Sin dramas. Solo trabajo. Solo vida. No salgo mucho últimamente. He descubierto que la soledad no significa soledad cuando se gana. Vuelvo a casa, a un apartamento más pequeño, más viejo y mío. El sofá tiene manchas. Las paredes necesitan pintura. Pero es tranquilo y limpio. Y el reflejo en el espejo parece el de un hombre al que respeto de nuevo. Me preparo comida. Tomo café solo. Doy paseos nocturnos por la ciudad sin rumbo. Ya no persigo nada. Ni el amor. No es aprobación. No es aceptación de un mundo que intentó decirme que mi valor está ligado a lo limpias que lucían mis manos. Yo construyo. Restauro.
Reparo. Y en algún momento, me di cuenta de que estoy haciendo lo mismo conmigo mismo. A veces, cuando estoy solo, susurro egoísta codicioso. No con amargura. Más bien como una broma que solo a mí me hace gracia. Porque si ser codicioso significa no dejar que me quiten nada sin dar nada a cambio, y egoísta significa enorgullecerme de lo que he sobrevivido, pues claro que sí, llevaré ambos como un parche en mi uniforme. Me los gané. Y seguiré ganándome el silencio. Una llave, una reconstrucción, una mañana a la vez.